Bueno, vamos a hablar de diversidad sexual y mundo del trabajo. Es un tema que, además de que es poco investigado y poco abordado a nivel de los estudios frente a la diversidad sexual y las identidades de género, es un tema que es de vital importancia porque nos permite entender que la discriminación hacia la población sexualmente diversa no simplemente se da en el mundo de la familia o se da en el mundo de la escuela o en el espacio público, sino que de manera reiterativa y sistemática también se da en el mundo del trabajo. En primer lugar, porque el mundo del trabajo tal como se ha concebido en Occidente y como lo hemos concebido en nuestra sociedad, sigue siendo pensado para sociedades absolutamente masculinizadas y absolutamente hegemónicamente donde se de alguna manera se piensa que es el hombre masculino el que está llamado a ocupar el mundo del trabajo. Y eso tiene que ver con una división sexual, donde la mujer históricamente ha estado pensada para el mundo de lo doméstico y el hombre ha estado de alguna manera concebido para el espacio de lo público. Entonces, si partimos de la idea de que el trabajo está pensado para lo masculino, todo aquello que no represente lo masculino, de alguna u otra manera va a ser víctima de violencia y de violación, porque va a transgredir ese espacio como tal. Cuando hablamos entonces de trabajo decente, que es la categoría que es necesario empezar a manejar, porque es la categoría, digamos, en la que tanto la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, a través de los sindicatos, los empresarios, los trabajadores, han logrado de alguna manera construir como consenso para dejar claro de que deben de existir unas condiciones mínimas de dignidad, de bienestar y de seguridad en el trabajo. Entonces, la categoría de trabajo decente entra a ser como esa categoría que va a cubrir un gran acuerdo mundial y sobre la cual, digamos, hace más de 10 años a nivel global se viene trabajando. O sea, ya no solamente hablamos del derecho a un trabajo, es fundamental hablar del derecho a un trabajo que en este caso sea decente. Cuando hablamos de trabajo decente no estamos hablando en la lógica moral de lo que es decente o indecente. Estamos entendiendo aquí decente, ¿cierto?, como una categoría que significa condiciones laborales justas, ¿cierto?, bienestar laboral, dignidad en el trabajo y una categoría que a mí me parece muy importante, o mejor una dimensión, y es cómo me siento yo trabajando. Yo creo que hasta antes de hablar de trabajo decente, poco importaba cómo me sentía yo en el mundo del trabajo. Porque también venimos de una sociedad que cree que el trabajo no es un derecho, sino que cree que el trabajo es un privilegio, o es un lujo, o es algo que de alguna u otra manera me han dado. Aquí estamos hablando del trabajo decente como un derecho. Encontramos que en este momento de globalización, de flexibilización, de alguna manera de mundialización del modelo neoliberal, pues las condiciones del trabajo para la gran mayoría de personas y de pobladores en el mundo son muy precarias y ello afecta de igual manera a hombres, mujeres, afecta de manera significativa a población negra, pero también nosotros nos hemos encontrado que esas vulneraciones y esas flexibilizaciones en el mundo del trabajo vulneran de manera significativa a población de lesbianas, gays y transexuales. Con esas claridades entonces, partiendo de qué es el trabajo decente y de la importancia de hablar de trabajo decente, nosotros venimos encontrando en el ejercicio que hacemos de investigación desde Caribe Afirmativo y desde otras organizaciones en el país que existen múltiples violencias hacia personas LGBT en el mundo del trabajo. Y con un agravante, y es que esas violencias están en el plano de lo sutil, muchas veces están en el plano de lo simbólico. Entonces son violencias que se naturalizan, que las personas justifican, reproducen y que incluso se mantienen y se hacen mofa de ese tipo de violencias. Entonces, una de esas primeras violencias que quiero como empezar a nombrar es el uso del lenguaje. Es decir, todos los trabajadores LGBT con los que nosotros hemos encontrado y hemos conversado expresan que uno de los graves problemas a los que se enfrentan en sus espacios laborales es que cuando se sospecha de que son gays o que son lesbianas, inmediatamente desde sus compañeros o desde sus jefes o sencillamente desde cualquier otro tipo de personas a su alrededor encuentran comentarios hostiles, burlescos, humillantes. Pero eso tiene un agravante y es que en nuestra sociedad
el chiste y el reírse del otro hace parte de una sociedad del humor. Es decir, nosotros somos una sociedad que se ríe de aquello que consideramos debilidad o que consideramos defecto, ¿cierto? Así como nos reímos de alguien porque tiene estatura bajita o porque tiene discapacidad o porque es de una región que aparentemente es menos desarrollada que la nuestra, así también nos estamos riendo de aquellas personas que expresan una sexualidad diversa o que simplemente creemos que no son heterosexuales como supuestamente deberían ser. Entonces ahí yo creo que es importante empezar a hablar. Miren, nosotros hemos encontrado que frente al mundo del trabajo y la diversidad sexual, digamos, hay dos elementos que repercuten frente al no trabajo decente para esta población. Una, la discriminación. ¿Y a quién discriminamos? Fundamentalmente a aquellos hombres y mujeres que por su expresión de género, es decir, no necesariamente que sean homosexuales o lesbianas. Aquí la cuestión no es ser, aquí es parecer ser. Entonces, cuando creemos que ese hombre es muy femenino o que esa mujer es muy masculina, inmediatamente en los espacios laborales se generan una serie de dispositivos, y cuando hablamos de dispositivos hablamos de acciones que están mediadas por el poder, pero que son muy soterradas. ¿Eso qué significa? Que difícilmente el trabajador las puede demostrar, las puede denunciar, sencillamente porque es que el chiste, porque la burla, ¿cierto?, que está ahí, como está naturalizada, pues usted no la puede ir a denunciar. O sea, a mí se me están vulnerando el derecho al trabajo porque en mi espacio laboral mis compañeros o compañeras se burlan de mi aparente expresión sexual. Entonces digamos que hay un primer obstáculo. Un segundo obstáculo que tiene que ver con el asunto de la discriminación en el ámbito laboral tiene que ver en que para muchos sujetos, hombres y mujeres, salir del closet se convierte en un escenario de vulnerabilidad a sus derechos. Entonces muchos de ellos prefieren no salir del closet. Y salir del closet es salir como sujeto de derechos, a demandar lo que tienen derecho como trabajadores, es decir, acceder a prestaciones sociales, a su seguridad social. Por ejemplo, si yo tengo una pareja, yo como hombre gay o como mujer lesbiana, pues tengo todo el derecho a afiliar al sistema de seguridad social a mi pareja, pero muchos y muchas de ellas no lo están haciendo por una cuestión muy sencilla, porque es que salir del armario o salir del closet implica inmediatamente someterse a la burla, a la discriminación, al atropello, al comentario, a la rechifla. Entonces muchas veces ese miedo a salir lleva a que muchos hombres y mujeres en espacios laborales prefieran estar camuflándose o viviendo una doble vida, o sea, la vida que pueden vivir por fuera de su lugar de trabajo, ¿cierto? Y la vida que como hombres heterosexuales o como mujeres heterosexuales se les exige en los lugares del trabajo. Eso trae indudables huellas, es decir, pongámonos a pensar qué significa para un hombre que no puede llevar, por ejemplo, a su fiesta de integración en el trabajo a su pareja, que tiene que fingir que va con la prima o que va con la novia para poder ser aceptado. Estos son asuntos que uno diría son pocos trascendentales si vamos a analizar asuntos mucho más complejos aparentemente en el mundo de las violencias del trabajo. Pero lo que yo quiero reiterar es que ese tipo de acciones son violencias simbólicas que empiezan a generar cicatrices y que van a generar obviamente insatisfacción en el mundo del trabajo. Hay un elemento que me parece a mí supremamente importante y es lo que viven las mujeres de manera particular en el mundo del trabajo. Miren, las mujeres que son masculinas, y aquí es bien complejo porque aquí tenemos la idea de que para ser mujer en esta sociedad hay que ser una mujer absolutamente femenina. Y ser mujer femenina es estar maquillada, utilizar tacón, media velada. Es más, esa es la carta de buena presentación. Cuando una mujer sencillamente no responde a ese modelo, inmediatamente se le elimina, se le discrimina diciendo que está mal presentada, o que parece un macho o que es masculina. Las mujeres en el mundo del trabajo, además de que tienen esa doble discriminación por ser mujeres, también se enfrentan a una vulneración de sus derechos por su expresión o por su orientación sexual lésbica. Entonces, muchas veces cuando se hace pública su orientación sexual, terminan siendo víctimas de acoso por parte de sus jefes o compañeros de trabajo, ¿cierto? O también terminan siendo como parte del rumor, del chisme, del comentario. Entonces, digamos que un primer elemento en el mundo del trabajo que afrontan las personas LGBT es la discriminación de esos espacios laborales.
Miren, nosotros partimos de la idea de que una persona LGBT no tiene familia. Creemos que no tiene familia y eso es un acto de discriminación. Entonces, cuando tenemos un compañero gay o lesbiana, generalmente es a ellos a quienes acudimos para que se queden más horas de trabajo. Como tú no tienes familia, como tú no tienes que llegar temprano a tu casa porque partimos de la idea de que no tiene nadie quien lo espere, entonces generalmente hemos encontrado que son las personas que más jornadas de trabajo tienen que asumir por fuera de su contrato. Por ejemplo, es a las personas a las que se les aplazan sus vacaciones porque supuestamente no tienen familia. Entonces generalmente en diciembre a las personas que se les dicen a las empresas que se queden trabajando es a las personas que abiertamente son gays o son lesbianas, porque se cree sencillamente que como no tienen familia con quien pasar 24 o 31, que eso no les va a afectar su vida. Entonces yo creo que ahí hay elementos que son violencias sutiles, que son violencias subterráneas, que están ahí y que emergen como maneras de discriminación. Difícilmente un hombre gay o una mujer lesbiana puede ascender en igualdad de oportunidades como si lo haría una persona heterosexual en el mundo del trabajo. Y sumado a todo eso que les he dicho frente a la discriminación, yo creo que es importante que reflexionemos que existe una idea en el imaginario colectivo y es que creemos que hay trabajos para gays y trabajos para lesbianas. Nosotros en esta sociedad tenemos una creencia errónea que los hombres gays son muy buenos para asuntos de la estética, para los asuntos de organizar fiestas, para los asuntos de la decoración, de la moda, y tenemos estereotipados trabajos para ellos. Es decir, creemos que los hombres gay tienen que estar trabajando en ese tipo de espacios, pero que difícilmente un hombre abiertamente gay podría ser un buen ingeniero, por ejemplo. Entonces, un hombre gay que quiera ser un buen ingeniero y que es femenino, toca asumir otras posturas de luchas mucho más fuertes que tendría que asumir otra persona que fuera heterosexual. O creemos que las mujeres masculinas, ¿cierto?, son buenas en esta sociedad, por ejemplo, para la vigilancia. Creemos que una mujer masculina sirve exclusivamente o para vigilancia o para asuntos de mecánica o para roles absolutamente masculinos. Porque en un caso, por ejemplo, de trabajos en los que la imagen aparentemente es muy importante, buscamos mujeres absolutamente femeninas y feminizadas como tal. Pero digamos que hay otra categoría adicional a la discriminación que es fundamental que tengamos en cuenta, y es la exclusión. Yo hasta el momento no he hablado sino de lesbianas y gays. No he hablado de una población que yo me atrevería a decir es la más vulnerada en el mundo laboral, y es la población de transexuales, transgeneristas y travestis. Por una razón muy sencilla, porque en el mundo laboral se acomodas o como hombre o como mujer. Pero cuando tú transgredes los asuntos del género, como lo hace la población trans, eso es un asunto que el mundo laboral aún no está preparado. Y entonces ahí encontramos que más allá de discriminación hacia la población trans, el mundo laboral y el mercado laboral es absolutamente excluyente de las personas trans. Por eso las personas trans básicamente tienen como única opción el rebusque, el trabajo informal, y ahí las tenemos condenadas básicamente como a dos tipos de trabajo, que es el de las peluquerías, las salas de belleza, el maquillaje y esto, en condiciones de vulneración de sus derechos, porque en este tipo de espacios no hay contratos de trabajo, no existen condiciones de afiliación a seguridad social, si se enferman no hay un seguro que las proteja. Entonces son personas que trabajan con contratos informales, a destajo, en medio de unos contextos de flexibilización, de transhumancia, cuando llegan al mundo de la peluquería. Pero pocas también llegan al mundo de la peluquería. La gran mayoría de población trans las tenemos condenadas a la prostitución callejera. Y eso tiene que ver con una lógica también estructural y sistemática, y es que la misma escuela, la misma universidad son espacios absolutamente excluyentes para aquellas personas que tienen una expresión de género no masculina ni femenina, sino que son aquellas personas que transgreden o transitan en el género. Entonces, cuando hablamos de violencias y cuando hablamos de violación a los derechos de la población LGBT en el mundo del trabajo, yo pienso que tenemos que ser muy reflexivos, porque es indudable que en este país hace falta políticas laborales que piensen la diversidad sexual, que piensen la identidad de género más allá de ser hombre, ser mujer, y que piensen que los espacios laborales también tienen que ser espacios plurales, respetuosos de la diversidad sexual y respetuosos de ese otro.
Entonces yo creo que es importante que tengamos en cuenta, miren, nosotros desde Caribe Afirmativo hemos encontrado en las investigaciones que efectivamente en el mundo laboral hay violencias hacia la población LGBT y que es un compromiso del Estado, de la sociedad y de las empresas trabajar para que esas violencias no se sigan repitiendo.